Hace más de 2 milenios, en una tierra donde el sol abrasaba los campos y las noches estaban llenas de estrellas, existía un pueblo que llevaba en su corazón una promesa. Era el pueblo de Israel, un pueblo escogido, un pueblo que había caminado con Dios a través de los siglos. Pero en aquellos días, Israel no era libre. El poderoso imperio romano, con sus legiones de soldados y su insaciable sed de poder, había extendido su dominio sobre nosotros. Sus águilas doradas ondeaban en nuestros cielos, y sus gobernantes, como Herodes el Grande y más tarde Poncio Pilato, imponían su voluntad con mano de hierro. Jerusalén, la ciudad santa, era un lugar de contrastes. En el templo, los sacerdotes ofrecían sacrificios y cantaban salmos, mientras que en las calles, los mercaderes vendían sus mercancías y los romanos patrullaban con sus armaduras relucientes. El pueblo judío, aunque sometido, mantenía viva su fe. Guardaban el sábado, celebraban las fiestas sagradas y esperaban con fervor la llegada del Mesías, el ungido de Dios, que los liberaría de la opresión. Pero esta esperanza no era nueva. Desde hacía siglos, los profetas habían hablado de un Salvador. Isaías, con palabras que resonaban como truenos en el cielo, había anunciado: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Miqueas, en una profecía precisa, había señalado que el Mesías nacería en Belén, la pequeña ciudad de David. Y Daniel, en visiones que desafiaban el tiempo, había visto al Hijo del Hombre venir con las nubes del cielo, recibiendo un reino que nunca tendría fin. Estas profecías no eran solo palabras escritas en rollos de pergamino, eran como semillas plantadas en el corazón de mi pueblo. Cada generación las recordaba, las meditaba y las transmitía a sus hijos. Los rabinos las enseñaban en las sinagogas, y los ancianos las discutían en las plazas. Pero, ¿quién sería este Mesías? ¿Cómo vendría? Algunos imaginaban a un guerrero valiente, como David, que levantaría un ejército y expulsaría a los romanos con espada y fuego. Otros soñaban con un rey sabio, como Salomón, que restauraría la gloria de Israel y traería paz y prosperidad. Y otros, los más humildes, esperaban a un siervo sufriente, como el que Isaías había descrito, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. En medio de esta expectativa, en un pequeño pueblo de Galilea llamado Nazaret, comenzó mi historia. Nazaret no era un lugar destacado, de hecho, se decía con desdén: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero fue allí, en la sencillez de una aldea olvidada, donde el cielo tocó la tierra. Mi madre, María, una joven llena de fe, recibió la visita de un ángel que le anunció que concebiría por obra del Espíritu Santo y daría a luz al Hijo de Dios. José, un hombre justo y temeroso de Dios, aceptó su papel en este plan divino, aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Así, en el silencio de la noche, bajo la luz de una estrella que brillaba con un fulgor especial, nací en Belén, la ciudad de David. No fue en un palacio, sino en un humilde pesebre, rodeado de animales y pastores. Pero aquella noche, el cielo se abrió, y un coro de ángeles anunció: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Era el comienzo de algo que cambiaría el curso de la historia. Sin embargo, mi venida no fue recibida con júbilo por todos. Herodes, el rey tirano, temió por su trono y ordenó la matanza de los niños en Belén. Mis padres tuvieron que huir a Egipto, llevándome a salvo, hasta que el peligro pasó. Y cuando regresamos, crecí en Nazaret, aprendiendo el oficio de carpintero y preparándome para la misión que mi Padre Celestial me había encomendado. Así, en un mundo lleno de tensiones, donde el poder de Roma chocaba con la fe de Israel, y donde las profecías antiguas se mezclaban con las esperanzas presentes, comenzó mi camino. Un camino que no sería de gloria terrenal, sino de servicio, no de conquista militar, sino de amor sacrificial, no de un reino temporal, sino de un reino eterno.
Porque yo no vine para ser servido, sino para servir, y para dar mi vida en rescate por muchos. En aquellos días, cuando el mundo estaba sumido en la oscuridad y la esperanza parecía desvanecerse, el cielo se inclinó hacia la tierra para traer una luz que nunca se apagaría. Todo comenzó en un pequeño pueblo de Galilea llamado Nazaret, un lugar humilde, alejado de los grandes centros de poder, pero elegido por mi Padre Celestial para el comienzo de algo extraordinario. Allí vivía una joven llamada María, una doncella pura y llena de gracia, comprometida con un hombre justo llamado José, de la casa de David. Un día, mientras María meditaba en silencio, un ángel del Señor se apareció ante ella. Era Gabriel, el mensajero de Dios, y sus palabras resonaron como un trueno en el cielo: «Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». María se turbó, pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María, con un corazón lleno de fe, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». En ese momento, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, y la promesa de Dios comenzó a cumplirse en su vientre. José, al enterarse del embarazo de María, se sintió confundido y afligido, pues no entendía lo que estaba sucediendo. Pero en un sueño, un ángel se le apareció y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». José, hombre de fe y obediencia, aceptó su papel en este plan divino y tomó a María por esposa. Mientras tanto, en Roma, el emperador Augusto decretó que todo el mundo debía ser empadronado. Esto significaba que José y María, siendo de la casa de David, tenían que viajar a Belén, la ciudad de David. Fue un viaje largo y difícil, especialmente para María, que estaba a punto de dar a luz. Cuando llegaron a Belén, no encontraron posada, todas estaban llenas. Finalmente, se refugiaron en un humilde establo, donde los animales se cobijaban. Y allí, en la quietud de la noche, bajo la luz de las estrellas, nací. No había lujos ni comodidades, solo el amor de mis padres y la presencia de Dios. Me envolvieron en pañales y me acostaron en un pesebre, un comedero para animales. Pero aquella noche, el cielo no podía contener su alegría. En los campos cercanos, unos pastores velaban sobre sus rebaños. De repente, un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los rodeó de resplandor. El ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Y en ese momento, una multitud de ángeles apareció en el cielo, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Los pastores, llenos de asombro, corrieron a Belén y encontraron todo tal como se les había dicho. Y al verme, se maravillaron y glorificaron a Dios. Pero no fueron solo los pastores quienes vinieron a adorarme. Desde lejos, en el oriente, unos sabios, conocidos como los magos, habían visto una estrella peculiar en el cielo. Eran hombres estudiosos de las señales celestiales, y entendieron que aquella estrella anunciaba el nacimiento del Rey de los judíos. Siguiendo la estrella, llegaron a Jerusalén y preguntaron: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle». Esto alarmó a Herodes, el rey de Judea, y a toda Jerusalén. Herodes, temiendo perder su trono, consultó a los sacerdotes y escribas, quienes le dijeron que el Mesías nacería en Belén,
según la profecía de Miqueas. Entonces, Herodes envió a los magos a Belén, diciéndoles, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Los magos siguieron la estrella, que se detuvo sobre el lugar donde yo estaba. Al entrar, vieron a María y a José, y a mí, el niño, acostado en el pesebre. Se postraron y me adoraron, y me ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. El oro representaba mi realeza, el incienso mi divinidad, y la mirra mi humanidad y futura muerte. Pero Dios advirtió a los magos en sueños que no regresaran a Herodes, y ellos partieron por otro camino. Herodes, al darse cuenta de que había sido burlado, se llenó de ira y ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Fue un acto de crueldad inimaginable, conocido como la matanza de los inocentes. Pero un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. José obedeció de inmediato, y partimos hacia Egipto, donde permanecimos hasta la muerte de Herodes. Después de la muerte de Herodes, un ángel se apareció nuevamente a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel. Así, regresamos a Nazaret, donde crecí en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Mi infancia fue sencilla, llena de los ritmos cotidianos de la vida en un pueblo pequeño. Aprendí el oficio de carpintero junto a José y crecí bajo el cuidado amoroso de María. Un evento destacado de mi infancia fue cuando cumplí 12 años. Según la costumbre, mis padres me llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando terminó la celebración, comenzaron el viaje de regreso a Nazaret, pero yo me quedé en Jerusalén sin que ellos lo supieran. Pasaron 3 días antes de que me encontraran en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que me oían se maravillaban de mi entendimiento y de mis respuestas. Cuando mis padres me encontraron, María me dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y yo les respondí, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos no entendieron completamente mis palabras en ese momento, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Así fue mi nacimiento y mi infancia, un tiempo de preparación, de crecimiento y de revelación gradual de mi identidad y misión. Desde el humilde pesebre en Belén hasta el templo en Jerusalén, cada momento fue parte del plan divino para traer salvación al mundo. Después de años de vida tranquila en Nazaret, llegó el momento en que mi Padre Celestial me llamó a comenzar mi ministerio público. Fue un tiempo de transición, de preparación y de revelación, en el que cada paso estaba lleno de significado y propósito. Todo comenzó junto al río Jordán, donde un hombre llamado Juan, conocido como el Bautista, estaba predicando con fervor y bautizando a aquellos que se arrepentían de sus pecados. Juan era un profeta, un voz que clamaba en el desierto, preparando el camino para mi venida. Su mensaje era claro y contundente, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente de todas partes acudía a él, confesando sus pecados y siendo bautizada en las aguas del Jordán como símbolo de purificación. Un día, me acerqué al río Jordán para ser bautizado por Juan. Cuando me vio, se sorprendió y dijo, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» Pero yo le respondí, «Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Juan accedió, y al ser bautizado, algo extraordinario sucedió. En el momento en que salí del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre mí en forma de paloma. Entonces, se oyó una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue un momento de profunda confirmación y unción, en el que mi identidad como Hijo de Dios fue revelada públicamente.
Pero inmediatamente después de este glorioso evento, el Espíritu me llevó al desierto. Allí, en la soledad y el silencio, pasé 40 días y 40 noches sin comer. Fue un tiempo de intensa preparación espiritual, pero también de prueba. El enemigo, Satanás, vino a tentarme, buscando desviarme de mi misión. La primera tentación fue dirigida a mi necesidad física. El diablo me dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero yo le respondí, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No estaba dispuesto a usar mi poder para mi propio beneficio, sino para cumplir la voluntad de mi Padre. La segunda tentación fue más audaz. El diablo me llevó a la ciudad santa, me puso sobre el pináculo del templo y me dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero yo le respondí, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No estaba dispuesto a poner a prueba a Dios con actos temerarios. La tercera tentación fue la más grandiosa en apariencia. El diablo me llevó a un monte muy alto, me mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y me dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Pero yo le respondí con firmeza, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. No estaba dispuesto a comprometer mi lealtad a Dios por ningún poder o gloria terrenal. Después de estas tentaciones, el diablo se apartó de mí, y los ángeles vinieron y me sirvieron. Había vencido las pruebas, y estaba listo para comenzar mi ministerio público. Con esta preparación completa, regresé a Galilea, donde comenzaría a llamar a aquellos que serían mis discípulos. Caminando junto al mar de Galilea, vi a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dije, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejaron sus redes y me siguieron. Un poco más adelante, vi a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca con su padre, remendando sus redes. Los llamé, y ellos, dejando la barca y a su padre, me siguieron. Estos hombres, simples pescadores, serían los cimientos de mi iglesia, los testigos de mis milagros y enseñanzas, y los portadores de mi mensaje al mundo. Así comenzó mi ministerio público, con un bautismo que marcó el inicio, tentaciones que fortalecieron mi resolución, y discípulos que serían mis compañeros en la misión de traer el reino de Dios a la tierra. Cada paso, cada palabra, cada acción estaba dirigida por mi Padre Celestial, y yo estaba listo para cumplir su voluntad. Todo comenzó junto al río Jordán, donde mi primo Juan, conocido como el Bautista, predicaba con fervor el arrepentimiento y bautizaba a aquellos que buscaban purificar sus corazones. Allí me presenté ante él, no porque yo necesitara ser purificado, sino para cumplir toda justicia. Cuando salí de las aguas, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre mí como una paloma, mientras la voz de mi Padre resonaba desde lo alto, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese fue el inicio de mi ministerio, el momento en que el mundo comenzó a escuchar una nueva voz, una voz que no gritaba en los palacios ni en los templos, sino en los caminos polvorientos, en las plazas de los pueblos y en las riberas de los lagos. Salí al desierto, donde durante 40 días y 40 noches fui tentado por el enemigo. Él quiso desviarme de mi misión, ofreciéndome poder, gloria y riquezas, pero yo le respondí con la verdad de las Escrituras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así, fortalecido por el Espíritu, regresé a Galilea para comenzar a proclamar el reino de los cielos. En las colinas de Galilea, cerca del mar de Tiberíades, reuní a mis primeros discípulos. Simón Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, todos pescadores, dejaron sus redes y me siguieron.
Les dije, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y así, con un pequeño grupo de seguidores, comencé a recorrer las aldeas, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y anunciando que el reino de Dios estaba cerca. Uno de los momentos más memorables fue el Sermón del Monte. Imagina aquella escena, una multitud se había reunido en la ladera de una colina, personas de todas las condiciones, ricos y pobres, sanos y enfermos, todos con hambre de algo más que pan. Me senté y comencé a enseñarles. Les dije, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Estas palabras, conocidas como las bienaventuranzas, eran un llamado a vivir de manera diferente, a buscar la justicia, la misericordia y la pureza de corazón. Les enseñé a amar a sus enemigos, a orar en secreto, a confiar en el Padre que cuida de las aves del cielo y los lirios del campo. Les dije, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También les hablé en parábolas, historias sencillas pero profundas que revelaban los misterios del reino. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Un hombre salió a sembrar, y algunas semillas cayeron junto al camino, otras en pedregales, otras entre espinos, y otras en buena tierra. Solo las que cayeron en buena tierra dieron fruto. Con esta historia, les mostré que la palabra de Dios es como una semilla, y que solo puede crecer en un corazón dispuesto a recibirla. También les conté la parábola del buen samaritano, donde un hombre, dejado medio muerto en el camino, fue ayudado no por un sacerdote ni por un levita, sino por un samaritano, un extranjero despreciado por muchos. Con esta historia, les enseñé que el amor no conoce fronteras ni prejuicios. Y luego está la parábola del hijo pródigo, una de las más conmovedoras. Un joven pidió su herencia a su padre y se fue a una tierra lejana, donde malgastó todo en placeres. Cuando todo se le acabó, decidió regresar a casa, arrepentido y dispuesto a ser tratado como un siervo. Pero su padre, al verlo de lejos, corrió a su encuentro, lo abrazó y ordenó que se preparara una fiesta. Así es el amor de mi padre, siempre dispuesto a perdonar, siempre esperando con los brazos abiertos a aquellos que regresan a él. Pero mi ministerio no se limitó a las palabras. También hice milagros que revelaron el poder de Dios. En una ocasión, una multitud de más de 5,000 personas me siguió a un lugar desolado. Al caer la tarde, mis discípulos me dijeron, despídelos, para que vayan a las aldeas y compren comida. Pero yo les respondí, dadles vosotros de comer. Ellos solo tenían 5 panes y 2 peces. Tomé esos panes, miré al cielo, di gracias y los repartí. Todos comieron hasta saciarse, y sobraron 12 canastas. Este milagro no fue solo para alimentar cuerpos, sino para mostrar que yo soy el pan de vida, el que sacia el hambre más profunda del alma. También sané a los enfermos. Un leproso, marginado y desesperado, se acercó a mí y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo extendí mi mano, lo toqué y le dije, quiero, sé limpio. Y al instante, su piel quedó como la de un niño. Otro día, un paralítico fue bajado por el techo de una casa donde yo estaba enseñando. Al ver su fe, le dije, tus pecados te son perdonados. Los fariseos se escandalizaron, pero yo les demostré que tenía autoridad para perdonar pecados, y le dije al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y caminó. Uno de los milagros más impactantes fue la resurrección de Lázaro. Él era mi amigo, y cuando enfermó, sus hermanas Marta y María me enviaron a decir, Señor, el que amas está enfermo. Pero yo me quedé 2 días más donde estaba. Cuando llegué a Betania, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Marta me dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo le respondí, yo soy la resurrección y la vida,
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Frente a la tumba, clamé con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Y él salió, envuelto en vendas, vivo otra vez. Este milagro fue una señal de que yo tengo poder sobre la muerte. En mi camino, también tuve encuentros que transformaron vidas. En Sicar, junto al pozo de Jacob, conocí a una mujer samaritana. Ella había tenido 5 maridos y vivía con otro hombre. Le dije, dame de beber, y ella se sorprendió, porque judíos y samaritanos no se trataban. Pero yo le ofrecí algo más grande, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ella entendió que yo era el Mesías, y corrió a decírselo a su pueblo. Muchos creyeron en mí gracias a su testimonio. También está Zaqueo, el recaudador de impuestos, un hombre pequeño en estatura pero grande en riquezas. Él trepó a un árbol para verme pasar, y yo lo llamé, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esa noche, Zaqueo prometió devolver 4 veces lo que había robado. Le dije, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y no olvides a la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos la trajeron para probarme, diciendo, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres, ¿tú qué dices? Yo me incliné y escribí en el suelo, y luego les dije, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, se fueron alejando. Entonces le dije a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero no todo fue fácil. Tuve enfrentamientos con las autoridades religiosas, los fariseos y saduceos, quienes se escandalizaban porque sanaba en sábado o comía con pecadores. Les dije, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También purifiqué el templo, donde habían convertido la casa de mi padre en un mercado. Volqué las mesas de los cambistas y les dije, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así fue mi ministerio, amigo mío. Un tiempo de enseñanzas que sacudieron los cimientos de la religión, de milagros que revelaron el poder de Dios, de encuentros que transformaron vidas y de conflictos que anunciaban el precio que habría de pagar. Todo esto lo hice por amor, porque mi misión era y es buscar y salvar lo que se había perdido. Y aunque el camino me llevó a la cruz, allí no terminó la historia, porque al tercer día resucité, venciendo a la muerte y abriendo las puertas de la vida eterna para todos los que creen en mí. Esta es la historia que te cuento hoy, una historia que no es solo del pasado, sino que sigue viva en cada corazón que busca la verdad. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y mi mensaje sigue siendo el mismo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Era la semana de la Pascua, y Jerusalén bullía con la energía de miles de peregrinos que habían llegado para celebrar la fiesta más sagrada del pueblo judío. Yo sabía que era el momento. Había llegado la hora de cumplir con el propósito para el cual había venido al mundo. El domingo, montado en un humilde burro, entré en la ciudad santa. La multitud, llena de esperanza y fervor, extendía mantos y ramas de palma sobre el camino, gritando, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sus voces resonaban con la promesa de un reino que no era de este mundo, un reino de amor y justicia. Pero en medio de esa alegría, yo sabía que el camino que me esperaba sería de dolor y sacrificio. Llegó la noche del jueves, y con mis discípulos más cercanos me reuní en una sala preparada para celebrar la Pascua. Era una noche solemne, llena de significado. Allí, en medio de la cena, me levanté, me quité el manto y, tomando una toalla y un recipiente con agua, comencé a lavar los pies de mis discípulos. Pedro, incómodo, me dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y yo le respondí, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Les expliqué que si yo,
su maestro y señor, les lavaba los pies, ellos también debían lavarse los pies unos a otros. Les di un ejemplo de humildad y servicio, porque el mayor entre ellos debía ser como el menor y el que gobierna, como el que sirve. Luego, tomé el pan, lo bendije, lo partí y se lo di, diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Después, tomé el cáliz, di gracias y se lo pasé, diciendo, bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En ese momento, instituí la Eucaristía, un memorial que debían repetir en mi nombre, para recordar mi sacrificio y mi presencia entre ellos. Pero en medio de esa noche sagrada, la sombra de la traición se cernía sobre nosotros. Judas, uno de los 12, ya había decidido entregarme. Le di un trozo de pan mojado, y en ese instante, Satanás entró en él. Le dije, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él salió, y la oscuridad pareció apoderarse de la noche. Salimos al huerto de Getsemaní, un lugar tranquilo donde solía orar. Allí, les dije a mis discípulos, quedaos aquí y velad conmigo. Me alejé un poco, caí rostro en tierra y oré, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. La angustia me invadía, y el sudor caía como gotas de sangre. Volví a mis discípulos y los encontré dormidos. No habéis podido velar conmigo una hora, les dije. Les pedí que oraran para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En ese momento, llegó Judas con una turba armada con espadas y palos. Me traicionó con un beso, diciendo, salve, maestro. Los soldados me arrestaron, y mis discípulos, temerosos, huyeron. Me llevaron ante el Sanedrín, el consejo de los sumos sacerdotes y ancianos. Allí, me acusaron falsamente, buscando testimonios para condenarme. Cuando el sumo sacerdote me preguntó si yo era el Cristo, el Hijo de Dios, respondí, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ellos gritaron, blasfemo. ¿Qué más testimonio necesitamos? Es reo de muerte. Luego, me llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Allí, me acusaron de sedición, diciendo que yo me hacía rey. Pilato me preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y yo le respondí, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pilato no halló en mi culpa alguna, pero la multitud, incitada por los sumos sacerdotes, gritaba, crucifícale. Crucifícale. Pilato, queriendo contentar a la multitud, me entregó para que me crucificaran. Así comenzó el camino hacia el Calvario, un camino de dolor y humillación. Cargué con la cruz, golpeado y escarnecido, hasta llegar al lugar de la crucifixión. Allí, me clavaron en la cruz, entre dos ladrones. La gente se burlaba de mí, diciendo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pero yo oré, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento de agonía, el cielo se oscureció, y clamé con voz fuerte, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Finalmente, dije, consumado es, y entregué mi espíritu. Pero esta no es el fin de la historia, amigo mío. Al tercer día, resucité. El sepulcro quedó vacío, y las mujeres que vinieron a ungir mi cuerpo encontraron a un ángel que les dijo, no está aquí, ha resucitado. Aparecí a mis discípulos, les mostré mis heridas y les dije, la paz sea con vosotros. Les encargué que fueran y hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la historia de mi pasión, muerte y resurrección. Una historia de amor infinito, de un Dios que se hizo hombre para salvar a la humanidad.
Una historia que no termina en la cruz, sino que continúa en cada corazón que cree y sigue mis enseñanzas. Porque yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Era un día como ningún otro. El sol brillaba con una intensidad que parecía querer ocultar la oscuridad que se cernía sobre Jerusalén. Yo, cargando la cruz sobre mis hombros, caminaba por las calles empedradas, rodeado de una multitud que gritaba, lloraba y murmuraba. El peso de la madera no era nada comparado con el peso que llevaba en mi corazón, el peso de los pecados del mundo. Cada paso que daba era un paso hacia el destino que había aceptado desde el principio de los tiempos. Las piedras cortaban mis pies, el sudor mezclado con sangre caía por mi rostro, y aún así, seguía adelante. No por mí, sino por ti, por todos aquellos que vendrían después. En el camino al Calvario, conocido también como el Gólgota, el lugar de la calavera, me encontré con rostros familiares. Mujeres que lloraban desconsoladamente, hombres que bajaban la mirada, incapaces de sostener la mía. Entre la multitud, vi a mi madre, María. Sus ojos, llenos de dolor, se encontraron con los míos, y en ese momento, supe que su corazón estaba siendo traspasado por una espada de angustia, tal como lo había profetizado Simeón años atrás. Le dije, mujer, he ahí a tu hijo, refiriéndome a Juan, mi discípulo amado, y a él le dije, he ahí a tu madre. En ese instante, no solo era su hijo, sino que le encomendaba a ella el cuidado de todos aquellos que creyeran en mí. Llegué al lugar de la crucifixión, y allí me clavaron en la cruz. Los golpes de los martillos resonaban en el aire, pero mis palabras no eran de ira ni de venganza. Desde lo alto de la cruz, miré a aquellos que me habían llevado allí y dije, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio de ese sufrimiento indescriptible, mi corazón seguía lleno de compasión. A mi lado, 2 ladrones fueron crucificados. Uno de ellos, en su desesperación, me insultaba, pero el otro, con un destello de fe, me dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo le respondí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la esperanza brillaba. Las horas pasaron lentamente. El sol se ocultó, y una oscuridad profunda cubrió la tierra. En ese momento de agonía, clamé con voz fuerte, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el grito de la humanidad, cargando con la separación que el pecado había causado. Pero incluso en ese abandono, confié en el Padre. Luego, sabiendo que todo se había cumplido, dije, tengo sed. Me dieron vinagre en una esponja, y después de probarlo, exclamé, consumado es. En ese instante, el velo del templo, aquel que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en 2 de arriba a abajo. Era una señal poderosa, la separación entre Dios y el hombre había sido eliminada. El acceso al Padre estaba ahora abierto para todos. Y entonces, con un último suspiro, dije, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregué mi vida. La tierra tembló, las rocas se partieron, y muchos santos que habían dormido se levantaron. Era el momento culminante de la redención. Un centurión romano, al ver todo lo que había sucedido, exclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mi cuerpo fue bajado de la cruz por José de Arimatea, un hombre bueno y justo, quien junto con Nicodemo, lo envolvió en una sábana limpia con especias aromáticas. Me llevaron a un sepulcro nuevo que José había hecho tallar en la roca, un lugar donde nunca antes se había puesto a nadie. Allí, me colocaron, y rodaron una gran piedra a la entrada del sepulcro. Los soldados romanos custodiaron el lugar, sellando la piedra para asegurarse de que nadie pudiera moverla. Pero esto, amigo mío, no es el final. Es solo el comienzo de una historia mucho más grande. Porque al tercer día, el sepulcro estaría vacío, y la vida vencería a la muerte. Pero eso,
esa es otra historia, una historia de resurrección y de victoria. Por ahora, recuerda este momento, este sacrificio, este amor que no conoce límites. Porque todo lo que hice, lo hice por ti. Era el primer día de la semana, y el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. Un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena, María la Madre de Santiago, y Salomé, se dirigían al sepulcro donde mi cuerpo había sido puesto. Llevaban consigo especias aromáticas para ungirme, pues no habían tenido tiempo de hacerlo antes debido a la prisa del sabbat. Sus corazones estaban cargados de tristeza, sus ojos hinchados por el llanto, y sus mentes llenas de preguntas sin respuesta. Pero algo increíble estaba a punto de suceder. Cuando llegaron al sepulcro, se detuvieron de golpe. La piedra que había sido sellada y custodiada por soldados romanos había sido removida. El sepulcro estaba abierto, y vacío. Sus mentes no podían comprender lo que veían. De repente, un resplandor celestial iluminó el lugar, y dos ángeles se aparecieron ante ellas. Sus rostros brillaban como el relámpago, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Las mujeres, temblando de miedo, cayeron al suelo, pero los ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado, y al tercer día resucitar. Las mujeres, entre la incredulidad y la alegría, corrieron a contar a los discípulos lo que habían visto. Pero María Magdalena se quedó atrás, llorando junto al sepulcro. En su dolor, se inclinó para mirar dentro de la tumba vacía, y allí, en ese momento, me vio. Al principio no me reconoció, pensó que era el jardinero. Le dije, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, con voz entrecortada, respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Entonces, con una sola palabra, la llamé por su nombre, María. En ese instante, sus ojos se abrieron, y me reconoció. Rabboni, exclamó, ¿qué significa maestro? Le dije, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y así, María Magdalena se convirtió en la primera mensajera de la resurrección. Mientras tanto, dos de mis discípulos, desanimados y confundidos, caminaban hacia Emaús. Hablaban entre sí de todo lo que había sucedido, de la crucifixión, de las palabras de las mujeres sobre el sepulcro vacío, pero no podían entenderlo. De repente, me uní a ellos en el camino, aunque sus ojos estaban velados para reconocerme. Les pregunté, ¿de qué habláis mientras camináis? Cleofás, uno de ellos, me respondió con tristeza, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han sucedido en estos días? Les pregunté, ¿qué cosas? Y ellos me contaron todo, como yo, a quien ellos esperaban que fuera el Redentor de Israel, había sido crucificado. Entonces, comencé a explicarles las Escrituras, desde Moisés y los profetas, mostrándoles cómo todo lo que había sucedido era necesario para que el Mesías padeciera y entrara en su gloria. Al llegar a Emaús, insistieron en que me quedara con ellos, pues el día ya declinaba. Me senté a la mesa con ellos, tomé el pan, lo bendije, lo partí y se lo di. En ese momento, sus ojos se abrieron, y me reconocieron. Pero en un instante, desaparecí de su vista. Se miraron el uno al otro y exclamaron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Inmediatamente, regresaron a Jerusalén para contar a los demás lo que habían experimentado. Mientras tanto, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. De repente, me aparecí en medio de ellos. Paz a vosotros, les dije. Ellos, aterrorizados, pensaron que veían un espíritu.
Pero les mostré mis manos y mi costado, donde estaban las marcas de los clavos y la lanza. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y mientras les hablaba, les mostré que podía comer, tomando un pedazo de pescado asado y comiéndolo delante de ellos. Sus corazones se llenaron de alegría al verme, pero Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos en ese momento. Cuando los demás le contaron lo que había sucedido, él dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos estaban nuevamente reunidos, y esta vez Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, me aparecí en medio de ellos y dije, paz a vosotros. Luego, me dirigí a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, abrumado por la evidencia, exclamó, Señor mío y Dios mío. Y yo le dije, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Durante 40 días, me aparecí a mis discípulos en varias ocasiones, dándoles pruebas convincentes de que estaba vivo. Les hablé del reino de Dios y les preparé para la misión que tenían por delante. Finalmente, los llevé a Betania, y allí les dije, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y mientras les bendecía, fui levantado ante sus ojos, y una nube me recibió y me llevó al cielo. Después de 40 días de aparecerme a mis discípulos, de fortalecer sus corazones y prepararlos para la misión que tenían por delante, llegó el momento de mi ascensión. Los llevé a Betania, un lugar que conocían bien, un lugar de recogimiento y paz. Allí, les hablé por última vez en persona. Les dije, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis palabras no eran solo una instrucción, sino una promesa. No los dejaría solos, mi presencia estaría con ellos de una manera aún más profunda y poderosa. Mientras les hablaba, levanté mis manos y los bendije. Y entonces, algo asombroso sucedió. Mis pies comenzaron a elevarse del suelo, y mi cuerpo fue ascendiendo hacia el cielo. Una nube de gloria me envolvió, y mientras mis discípulos me miraban con asombro, desaparecí de su vista. Ellos se quedaron allí, mirando fijamente al cielo, hasta que 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esas palabras no eran solo un consuelo, sino una promesa que resonaría a través de los siglos, yo regresaría. Pero mi partida no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Mis discípulos, llenos del poder del Espíritu Santo que recibieron en Pentecostés, salieron a proclamar las buenas nuevas por todo el mundo. Pedro, quien una vez me negó, se convirtió en una roca firme, predicando con valentía y llevando a miles a la fe. Pablo, quien antes perseguía a mis seguidores, se transformó en el apóstol de los gentiles, llevando mi mensaje hasta los confines del Imperio Romano. Y así, el mensaje de amor, perdón y redención que traje al mundo comenzó a extenderse como un fuego imparable. A lo largo de los siglos, mi vida, mi muerte y mi resurrección han sido el corazón de la fe cristiana. Mi sacrificio en la cruz se convirtió en el símbolo máximo del amor de Dios por la humanidad, un amor que no conoce límites ni condiciones. Mi resurrección es la prueba de que la muerte no tiene la última palabra, de que hay esperanza más allá de la tumba. Y mi ascensión es la promesa de que un día,
todo será restaurado, de que el reino de Dios llegará en su plenitud. La teología cristiana se ha construido alrededor de estas verdades. La iglesia primitiva, enfrentando persecuciones y desafíos, mantuvo viva la llama de la fe, transmitiendo de generación en generación las enseñanzas que dejé. Los concilios y los padres de la Iglesia lucharon por preservar la pureza del Evangelio, defendiendo la verdad de que yo soy el Hijo de Dios, plenamente divino y plenamente humano, el único camino al Padre. Y aunque la Iglesia ha enfrentado divisiones y dificultades, el mensaje central sigue siendo el mismo: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, amigo mío, esta historia no termina aquí. Mi ascensión no fue un adiós definitivo, sino un hasta pronto. Les prometí a mis discípulos, y te lo prometo a ti, que volveré. No como un bebé en un pesebre, ni como un hombre sufriente en una cruz, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda venida no es una metáfora, ni una leyenda, sino una realidad que está por cumplirse. Vendré en gloria, con todos los ángeles del cielo, y estableceré mi reino de justicia y paz. Las lágrimas serán enjugadas, el dolor cesará, y la muerte será vencida para siempre. Mientras tanto, mi legado sigue vivo en cada persona que cree en mí, en cada corazón que se arrepiente y en cada vida que se transforma por mi amor. Mi Espíritu Santo sigue obrando en el mundo, guiando, consolando y dando poder a aquellos que me siguen. Y aunque el camino no siempre es fácil, aunque hay momentos de duda y de dolor, mi promesa es clara: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que, amigo mío, esta es la conclusión de mi historia, pero también es el comienzo de la tuya. Porque mi legado no es solo algo del pasado, sino algo que vive en ti. Eres parte de esta gran historia, de esta gran misión. Y mientras esperas mi regreso, recuerda que cada acto de amor, cada gesto de bondad, cada palabra de esperanza que compartas, es una extensión de mi presencia en el mundo. No estás solo, nunca lo estarás. Yo estoy contigo, hoy, mañana y por siempre. Y cuando finalmente regrese, cuando el cielo se abra y la trompeta suene, nos reuniremos para siempre. Ese será el día en que todas las promesas se cumplirán, cuando el dolor se convertirá en gozo, y la fe se convertirá en vista. Hasta entonces, vive con esperanza, camina con fe y ama como yo te he amado. Porque esta historia, nuestra historia, tiene un final glorioso que está por venir. Y cuando ese día llegue, todo valdrá la pena.